Eh, Vamos a ver, la gente que me critica por carlista deberían de leer mis libros, deberían de tener una cultura histórica. Vamos a ver, ¿a quién cito yo repetidas veces en mi libro? A don Francisco Martínez Marina. Don Francisco Martínez Marina es el gran erudito del siglo XIX que escribe Teoría de las Cortes o de las Grandes Juntas Nacionales. Esta es la Biblia del liberalismo radical decimonónico, con el que yo me siento identificado. Por lo tanto, esto lo debían considerar. No cito a ningún autor carlista, solo cito a Martínez Marina. Él desarrolla primero una interpretación de la historia a partir de su libro sobre Alfonso X, que a mí me iluminó mucho, y en segundo lugar su interpretación del orden político liberal, aunque yo no la comparto, puesto que yo estoy en contra del parlamentarismo, sí estoy a favor de muchos aspectos que él trata. Luego también sus libros de ética, yo los cito y los valoro. Quiero decir con esto que quienes se precipitan a hacer comentarios hirientes, agresivos y ofensivos deberían de tener, aunque solo fuera un poquito de cultura. Claro, ya hace de esto 200 años y las cosas tenemos que verlas de otra manera. No podemos encasillarnos en lo que hemos heredado del pasado. Es decir, una división entre liberales y carlistas hoy no tiene sentido. Yo intento comprender las razones de los liberales, las razones de los carlistas y sobre todo las razones del tercero en discordia, que era el pueblo. Y con todo eso crear algo que nos permita actuar en el siglo XXI. Actuar en el siglo XXI significa transformar nuestra sociedad. Por lo tanto, es tan absurdo considerarme carlista, porque entiendo a los carlistas, como liberal, porque soy una persona que es entusiasta de la obra de Martínez Marina. Incluso yo ahora voy a sacar un libro que le copio algunos de los textos suyos, sobre todo de su libro Principios Fundamentales, Principios Naturales de la Política, la Moral y la Legislación. Este libro, que lo escribió hacia 1830, pero que luego no pudo publicar por la persecución que sufrió, y que se publicó hacia 1930 y algo, es decir, 100 años después. Para mí es un libro muy inspirador y que yo quiero ahora seguirlo en alguna de sus partes. Bueno, dicho esto, para acabar con el carlismo, he de señalar qué sucede en la guerra civil. Es verdad que los carlistas, o una parte importante de ellos, adoptan posiciones de extrema derecha y se sitúan al lado de Franco. El requeté, que era una expresión de la época, el requeté era como el carlismo actualizado, toma partido por Franco y le proporciona algunas de las mejores tropas que van a combatir, sobre todo en el principio de la guerra. Es fundamental. Pero, ¿cómo se crea el fenómeno del carlismo? El fenómeno del carlismo surge también del espíritu mostrenco, centralista, autoritario y fanático del republicanismo y el progresismo. Quiere decir que el republicanismo, copiado de Francia, es incapaz de comprender la historia de los pueblos de la península ibérica. No lo comprende. Por ejemplo, no comprende la historia de Navarra. Ellos querían entrar en Navarra e imponerse por la fuerza. El republicanismo no admitía lo local, solo admitía el centralismo y solo sabía tomar medidas de fuerza. Por lo tanto, es comprensible que un sector importante de la población navarra, que se viera pisoteada e insultada por el republicanismo y por la izquierda, que no comprendía su historia, ni sus tradiciones, ni su pasado, ni entendía su manera de ser, pues se agarrara a la demagogia del requeté. El requeté les ofreció una salida demagógica que luego no fue cumplida, porque realmente, ¿qué sucede? Franco se precipita inmediatamente a destruir todo lo que era el carlismo, lo que era el requeté, de tal manera que casi solo pasan 25 años después de la guerra civil y todo este movimiento estaba en ruinas. Es decir, Franco lo utilizó y luego lo destruye. Pero si se hubiera tenido otra posición, que no hubiera sido la jacobina, con su fanatismo centralista, entonces toda esta gente que luchó con Franco hubiera luchado contra Franco. Entonces la responsabilidad de lo que sucedió también es del republicanismo. Yo no quiero caer en ese error y quiero entender a todos los territorios hispánicos en su historia y en su naturaleza y en sus condiciones específicas, para que no se vuelva a repetir esto. Igual sucede con amplios territorios en Castilla. La población rural no podía seguir a los partidos de izquierda, que la despreciaban. Los partidos de izquierda tenían una idea del proletariado, de lo moderno, de la ciudad. Entonces la población rural pues no se sentía identificada con ellos, no los podía comprender.
Ni ellos comprendían a los partidos de izquierda, ni los partidos de izquierda comprendían a esta población. Hubo algunas excepciones, como la revista Blanca de carácter anarcosindicalista, vinculado a CNT. La revista Blanca sí comprendía al mundo rural. No del todo, no muy bien, porque no había hecho estudios profundos, pero es fácil en la revista Blanca encontrar fotografías de campesinos. Yo recuerdo una muy famosa que dice: aquí están estos campesinos de un pueblo de Burgos que se llaman Palacios de la Sierra. Ellos todavía practican la ayuda mutua, tienen tierras comunales y su forma de vida es cuasi comunista. Esto era una verdad como la copa de un pino, y sin embargo, fuera de la revista Blanca y de ciertos pequeños círculos libertarios, esto no se entendía. Se les calificaba de rurales, de clericales, de atrasados, bla, bla, bla. Y se ponía como único modelo la ciudad y la industrialización. Por lo tanto, ¿esto qué hizo? Que claro, amplios sectores del mundo rural no se podían sentir identificados con el antifranquismo republicano. Pensaban, el antifranquismo republicano nos fastidia y nos desprecia por un lado, y el franquismo por otro, porque el franquismo también era lo urbano. El proyecto de Franco era una industrialización rápida para poder mantener un aparato militar fuerte y tener las colonias de Marruecos, y que España volviera a ser una gran potencia, que eso solo se podía hacer a través de la industrialización. De ahí que lo primero que hace es crear el INI, Instituto Nacional de Industria, para promover la industria, tomado del modelo industrialista del fascismo italiano. Bueno, entonces en estas condiciones, claro, es triste lo que sucede en la guerra civil, que muchos sectores del campesinado navarro, pero también castellano, pero también gallego, por ejemplo, pues no encuentran un bando al que ascribirse, porque si uno les parecían malos, los otros también les parecían malos. Entonces se quedan ahí en una tierra de nadie que les lleva pues a no considerarse identificados ni con unos ni con otros. Si las cosas se hubieran planteado de otra manera, hubiera sido distinto. Si se hubiera hecho un verdadero esfuerzo por entender la historia de Navarra, hubo casos que sí es así, por ejemplo, como Arturo Campion. Arturo Campion era un fuerista navarro, que él, no recuerdo bien, creo que para la guerra civil ya había fallecido, pero él entendía muy bien Navarra, entendía los fueros de Navarra, comprendía que había un mundo tradicional popular que no podía ser despreciado y aplastado como hacía el progresismo y la izquierda. Pero claro, Arturo, él fue solamente un escritor, creo que intervino algo en política, no sigo muy bien su trayectoria. Para mí es un personaje simpático. Creo que con todo le faltaba comprensión de los grandes problemas de su época. Estaba quizá demasiado volcado en el estudio de los fueros. Yo he leído sus libros con aprovechamiento, pero bueno, él no comprendió quizá que había que crear una opción netamente popular y revolucionaria que supusiera al fascismo y al mismo tiempo al parlamentarismo. Ahí se quedó un poco, era demasiado quizá burgués, no se atrevía a tomar como modelo fundamental lo que era el comunal. En Navarra el comunal era muy importante, todavía lo es el territorio de lo que se llaman provincias donde hay más comunal. Todavía se dice que el 48% de la tierra de Navarra es comunal. Pero si nos retrotraemos a la situación antes de la guerra civil, no tengo los datos, pero pudiera ser el 70%. Él vacilaba y tenía, digamos, una mentalidad un tanto burguesa, muy vinculada a la propiedad privada, y eso le impedía juntarse con la gente popular. Al fin y al cabo, él era un hombre urbano que había vivido siempre en el mundo urbano. Bueno, pongo este caso aquí, que es lo de Arturo Campion, es interesante. Igual sucedió en otros muchos territorios. La historia es así, desgraciadamente, ya no puede ser cambiada, pero sí podemos comprenderla. Y al día de hoy, pues bueno, lo que queda del carlismo muy poco. El carlismo es una reliquia histórica, un recuerdo del pasado. Pero es absurdo decir que yo apoyo al carlismo, porque mi opción hubiera sido otra, una revolución popular que hubiera, digamos, generalizado los elementos de asamblea a través del concejo abierto, de cultura popular autoconstruida, de primacía de lo municipal y lo local. Hubiera sido una revolución basada también en los procedimientos colectivistas de ayuda mutua, que en la época eran muy sentidas por la gente. Esta opción no la hubo gente que se aproximó más, la revista Blanca, Arturo Campion,
bueno, pero que no consiguieron, digamos, ser decisivos en los acontecimientos. Ellos ocuparon un lugar secundario, porque también es verdad que dentro del movimiento libertario español, la revista Blanca no fue lo que más influyó. Allí las corrientes industrialistas, partidarias del urbano, partidarias de la modernidad, partidarias de la tecnología, eran, digamos, las que convencían al 80% más de la gente que estaba afiliada a CNT, que era entonces la organización popular que tenía más afiliación, puesto que cuando se inició la guerra civil quizá tuviera 1 millón o 1.200.000 afiliados. No había ninguna fuerza que tuviera tanta afiliación. Quiero decir que era lógico porque con todo CNT estaba más cerca que nadie a lo que había sido el mundo rural popular tradicional. Había una síntesis entre lo rural y lo moderno, entre la tradición y la revolución, y eso se encarnó bien en CNT. Está muy claro, lo he dicho un montón de veces, en el caso de Durruti. Durruti es un obrero industrial, muy bueno, por cierto. Él era un obrero especializado que era muy bueno en su trabajo. No recuerdo exactamente qué era un obrero metalúrgico que él lo hacía muy bien su trabajo. Y además, los tiempos que no estaba en la cárcel o no estaba perseguido, cuando encontraba trabajo de lo suyo le pagaban bien, porque era un obrero muy especializado de la época. Pero él proviene de un mundo donde las tradiciones colectivistas y populares y de ayuda mutua eran muy importantes, que era León. Entonces esa combinación entre León tradicional y la Cataluña, digamos, industrial, es la forma concreta como adopta la fusión entre tradición y revolución que yo defiendo, ¿no? Quizá Durruti no era muy consciente de esto, él tenía que haber hecho más investigaciones o haber pedido a otra gente que las hiciera. Para esta síntesis nunca se logró bien, ¿no? Estaba la gente que estudiaba el mundo tradicional y la gente del movimiento obrero, de la época industrial y tal, no se logró. Bueno, pues así fue la historia y ahora ya, pues, del mundo tradicional no queda prácticamente nada vivo, queda solo recuerdos. Todavía quedan algunas personas, pero ya son muy mayores. Nadie que tenga menos de 80 años o quizá 85 ha conocido el mundo tradicional en su versión no demasiado degradada, porque ya está. Pero siempre es bueno aprender de la historia. La historia, dice Cicerón, que es maestra de la vida, y cuando aprendemos en la historia, pues nos sirve para el futuro. Esperemos que nos sirva, quizás sí, quizás no. Nada está determinado, pero al menos en mi intención es... Yo le doy mucha importancia a la historia. Para mí la reflexión de la historia es la más importante de todas. O sea, pero no una historia en sí. La historia en sí no se puede entender. Es la historia para el futuro. Es decir, para mí, toda reflexión de historia va vinculada a proyectos de transformación de futuro. Es decir, siempre decir, si hizo esto mal, en un futuro tendría que hacerse bien. O aquí las cosas fallaron por este lado, en un futuro no deberían de fallar. Claro, todo esto, este análisis tiene un fallo muy grande, que es que el futuro no sabemos cómo va a ser, ¿no? Es decir, el futuro siempre es algo inconcreto, ¿no? Pero el futuro inmediato, que es un presente proyectado, sí es más cercano. Ahora también es verdad que bueno, entre ciertos sectores de la juventud hay mucho interés por el pasado tradicional, rural, incluso gente que ya es la tercera generación urbana, y eso es muy esperanzador. Esperemos que continúe, ¿no? Que la gente no se canse de preguntar cómo vivían sus abuelas, cómo vivían sus abuelos, qué hacían. Para eso es fundamental, fundamental. Félix, ¿nos puedes explicar la guerra de la Vendée en Francia? ¿Qué consecuencias supuso para Francia, para el mundo rural francés? ¿Si influyó en algún modo Inglaterra, España, Italia? Bueno, empecemos diciendo que la Vendée es un territorio que está en el noroeste de Francia. La ciudad más cercana creo que es Nantes, pero está al norte de Nantes. Es un territorio relativamente pequeño. Bueno, lo conocido de él es que la Vendée dicen que se opone a la Revolución Francesa y es exterminado por las tropas republicanas francesas mandadas desde París. Eso es la versión oficial, que como casi todas está equivocada, es una media verdad, porque lo que pasó es distinto. Si uno coge un libro de historia convencional, pues te dicen esto. Incluso hay gente que te dice que no se puede defender la Vendée porque ha sido durante mucho tiempo un argumento de la extrema derecha francesa contra el jacobinismo y la revolución. Estos argumentos no valen nada, ¿no? Porque quizá ha sido de la extrema derecha, ha sido un instrumento político, porque
la gente revolucionaria francesa no lo ha hecho suyo. Es decir, es una cuestión de disputarle a la extrema derecha que se apropien de un elemento de la historia que en realidad es popular y que la extrema derecha se lo apropia inadecuadamente y oportunistamente. Puesto que quien lucharon en la Vendée eran gente de las clases populares, eran artesanos y campesinos básicamente, allí no hubo nobles, nada más que unos pocos que utilizaron para que les adiestraran en el arte de la guerra y en la utilización del armamento. Pero quien tomaba las decisiones eran toda gente popular, eso está bien estudiado. Bueno, la Vendée es un territorio donde había una gran autonomía de los municipios, pero también de las personas. Era una de esas sociedades en las cuales, porque hay un alto grado de libertad, a la manera tradicional entendida, porque la libertad moderna es una falsa libertad, o sea, se nos dice, bueno, toda esta lectura de libertades formales que se nos hace en la Constitución Española de 1978 pues son simplemente falsas, ¿no? En realidad el sujeto de la modernidad no tiene una libertad real y no es nada más que un sobredominado. Bueno, pero en algunas sociedades del pasado había un alto grado de libertad real, libertad civil, libertad política, libertad de participación, libertad de las mujeres y libertad de los hombres. Y entonces creaban sujetos de mucha calidad. Eso quiero decir también que aquí pasaba en Navarra. Es decir, y entonces era gente pues que tenía mucha mismidad, mucha capacidad de ser por ellos mismos y mucha autonomía personal y colectiva. Y no les gustaba que nadie fuera allí a decirles cómo tenían que vivir y qué tenían que hacer. Esto es lo que sucedió en la Vendée. La Vendée, cuando explota la Revolución Francesa, ellos apoyan el proceso. Es decir, se conservan los documentos que ellos envían a París diciendo que están muy de acuerdo con el derrumbe del sistema del viejo régimen y con las transformaciones que estaba introduciendo el gobierno revolucionario. Eso es el inicio de la Vendée. Pero claro, pronto el follón que es la Revolución Francesa se convierte en que las élites del poder, que eran quienes habían lanzado esto, empiezan ya a manifestarse como eran y le dan un giro a la revolución que deja de ser popular. Es decir, la revolución se convierte en una operación para crecer el Estado y para crecer el ejército. Según se va implantando en París un gobierno crecientemente militarista y reaccionario, se produce un distanciamiento con muchas zonas rurales. Hay muchas, porque la Vendée es la más famosa, pero hay otros muchos territorios que hacen lo mismo. Es decir, un apoyo inicial y luego se van separando poco a poco. Al principio con cuidado, pero luego al final ya se oponen. El momento de ruptura entre el gobierno jacobino republicano y la Vendée se da cuando Francia, gobernada desde París, da la orden de la movilización general. Es decir, todo el mundo se tiene que alistar en el ejército francés. Cuando esta orden llega a la Vendée, la gente la rechaza. Dicen, no hemos hecho una revolución, no estamos en una Francia nueva para luego tener que mandar a nuestros hijos a morir por no se sabe quién en realidad, porque por quién mueren, ¿no? Entonces, el conflicto número uno surge con la cuestión de la llamada filas de los varones o sea, los varones se amotinan, dicen que no se van, y cuando hay leves intentos de llevarlos a la fuerza, incorporarlos a la fuerza al ejército, pues hay una resistencia armada, así son los primeros choques. Es decir, al principio son muy elementales, podemos decir, son casi pues, unos cuantos disparos con escopetas de caza que hacen que las autoridades municipales, a las órdenes de París, no se atrevan a hacer la recluta de mozos, de gente para el ejército que se había pedido. Claro, París no puede ceder en esto porque si cede en la Vendée había otros muchos territorios que harían lo mismo. En realidad, la recluta que estaba haciendo en París de tropas no era defensiva, sino que había un proyecto imperialista. La Revolución Francesa es imperialista desde el primer momento. Lo que pretendía era conquistar Europa para Francia. La nación francesa recién creada y recién nacida, lo que quería era conquistar toda clase de territorios. Y eso se hace luego con el periodo napoleónico. El periodo napoleónico, Napoleón es el Hitler del siglo XIX. Entonces, ¿y qué es Napoleón? Pues un producto de la Revolución Francesa. Él es al principio un oficialito que apoya la Revolución Francesa, sangre y fuego, porque la revolución la hace sobre todo el ejército. Bueno, entonces, la Vendée es un mundo campesino.
Dicen, de pequeños propietarios, no exactamente, es que eso es una expresión absurda. Es verdad que allí cada cual tenía sus tierras y tal, pero había mucho comunal, muchas formas de ayuda mutua, muchas formas de vida que eran bastante agradables y muy vinculadas a lo que era el pueblo allí. Entonces, claro, ellos querían mantener eso, estaban a gusto con sus formas de vida y no querían que alguien de París se lo estropeara. Daros cuenta que sacar una gran masa de población masculina joven del territorio vandeano era un gran problema, no solamente porque muchos no iban a volver, iban a morir en las batallas de enfermedades, etcétera, sino también porque iba a faltar mucha mano de obra, iba a faltar mano de obra. Y en segundo lugar, claro, a un ejército hay que mandar soldados, pero también hay que mandar recursos porque los soldados tienen que comer y no son productivos. Esto también significaba que iba a crecer mucho los impuestos. En tercer lugar, los sistemas de autogobierno que ellos tenían iban a decaer porque de París les iban a mandar, sobre pretexto de cobrarles impuestos y reclutarles soldados, a autoridades ajenas a ellos. Es decir, ya no se iban a gobernar desde sí mismo. Es verdad que había allí una nobleza, pero una nobleza que tenía poca autoridad. Hay que decirlo esto, la nobleza en la época tenía poca autoridad, sobre todo en las zonas alejadas de las ciudades tenía un poder muy limitado, a veces incluso simplemente un poder simbólico. Bueno, entonces el conflicto explota ya de una manera clara, se hacen muchas asambleas locales por los territorios de la Vendée y deciden no obedecer las órdenes de París, ni las órdenes de movilización general, ni de pago de impuestos, ni admitir las autoridades que les envían de París. En algún caso estas autoridades son expulsadas del territorio y en otros, si se intentan imponer por la fuerza, pues bueno, se las mata a tiros o se las ahorca, esa es la verdad. Y entonces ya es una guerra abierta. Los intentos que hacen las tropas de París de conquistar el territorio fracasan inicialmente porque es una lucha muy unánime y se crea una especie de embrión de ejército popular que estaba dirigido por personalidades muy populares. Uno de los personajes más importantes de este ejército, él como oficio era fabricante de carros, en castellano se dice carrero. Él era un artesano que hacía carros y él por algún motivo pues es elegido como, digamos, comandante en jefe. Entonces era un personaje muy popular. Las primeras operaciones militares las ganan los vandeanos también porque el ejército republicano francés estaba muy desarticulado, estaba muy poco organizado y tenía mal armamento, ¿no? La lucha se va enconando y se mantiene durante bastante tiempo. El momento en que empieza la lucha en 1793, o sea, 5 años después del inicio de la Revolución, que es el momento de las grandes llamadas a filas. Pero luego en los años posteriores se va haciendo más y más tensa, ya se van, por parte de París, se envían contingentes armados ya muy potentes, ¿no? Ya no son unos cientos de gendarmes o de policías, sino ya son unidades militares, con caballería, con artillería, que van a aplastar a la población. La población se defiende desesperadamente por un procedimiento de guerra popular, guerra de guerrillas, guerra de columnas volantes, lo que se llaman columnas rápidas, que realmente hacen verdaderos destrozos en el ejército republicano. El ejército republicano una y otra vez es expulsado del territorio durante años sucesivos, ¿no? Se nombra a nuevos estrategas y se decide hacer una política de tierra arrasada. Eso es un genocidio y un crimen. Quienes defienden al jacobinismo defienden un crimen, porque lo que hacen las tropas de París, las tropas centralistas, las tropas que pretendían destruir lo local y lo específico, es entrar, como sabían que todo el mundo era su enemigo, puesto que todo el mundo rechazaba a estas tropas, llegaban a una aldea, no diferenciaban entre personal combatiente y no combatiente, se mataba a todo el mundo. Se acercaban las aldeas y entonces se mataba a todos, no solamente a los varones en edad de combatir, sino a los ancianos, a los niños, también a las mujeres, a todos, a los niños de teta, a los niños de pecho, a todo el mundo. O sea, se hizo una política de un genocidio extremo. Se pensó que la única manera de acabar con la insurrección era destruir toda la población. Ahora quiere decir que se están cavando las tumbas y se encuentran allí que... Luego, claro, cuando estas columnas, que las pusieron el nombre de columnas infernales de los jacobinos, entraban en las poblaciones, pues destruían todo. Y luego, claro, para que no causaran infecciones, como generalmente las operaciones militares se hacían en los veranos, tal, pues se hacían grandes fosas y allí se iba echando toda la población, ¿no? Todo esto, claro, era vivido con horror, además era un escarmiento para otros territorios franceses, sobre todo en el sur, ¿no? Que allí también había una gran resistencia al centralismo jacobino. Bueno, la lucha se prolonga y finalmente
la Vendée no puede mantenerse. Hay un momento crítico en que ellos ya están acorralados y dan unas batallas finales y son vencidos, ¿no? Finalmente son vencidos. Hay un cuadro que dicen que cruzan un río huyendo de las tropas centralistas, y bueno, se ve carros de bueyes, carretas de caballos, mujeres, niños, en un paisaje invernal. El río tenía hielo, entonces intentan a la desesperada escapar del cerco y no lo consiguen. Parece que esto es real, se basa en un episodio real. A partir de ese momento, los combatientes vandeanos son exterminados y la rebelión se acaba. No del todo, porque durante 30-40 años intermitentemente hay guerrillas, hay alzamientos pequeños, populares y tal. ¿Qué significa la Vendée? La Vendée ha sido calumniada por el progresismo, por la izquierda, por todos los modernos, por los hipermodernos, por la gente partidaria de la ciudad contra el campo. Ha sido calumniada, se han escrito las cosas más horribles, no se ha tenido en cuenta la verdad de los hechos. Ante cualquier acontecimiento histórico lo que necesitamos es, en primer lugar, la verdad. Es decir, entrar en los archivos y averiguar qué pasó. O sea, con los documentos en la mano, no escribir una novela. No se trata de oponer una antinovela a la novela de los otros. Si los otros escribieron calumnias sobre la Vendée, yo no pretendo que ahora escribir una novela rosa donde la Vendée queden como los buenos. Porque eso no nos enseña nada. La historia tiene que escribirse desde la verdad, que es lo que nos permite entenderla. Es decir, yo naturalmente estoy más al lado de estas gentes que eran artesanos, que eran campesinos, que eran gente de un lugar remoto de Francia, que eran aplastados por un sistema autoritario, centralista o urbano al que ellos se resistían en derecho. Porque ¿por qué tenían que cambiarle sus formas de vida? Si realmente, como algunos dicen, en ese momento la Revolución Francesa había creado un sistema democrático, que yo me río de eso, pues tenían que haber respetado las decisiones que tomara la Vendée. Si la Vendée no quería ir al ejército, no quería mandar sus jóvenes al ejército, tenían que aceptarlo. Si no quería pagar impuestos, ¿cómo no iban a aceptarlo? El hecho de que no lo aceptaran demuestra que eran unos déspotas y unos tiranos las autoridades de París, ¿no? Pero ahora sí se han hecho algunos estudios más objetivos. Entonces, claro, surge lo que allí había. Primero, una población muy ligada a sus formas de vida. Segundo, con un alto grado de libertad. Y eso es lo que explica el modelo combatiente vandeano. O sea, los vandeanos en general no tuvieron un ejército unificado, sino que hacían una especie de guerra de guerrillas bastante descentralizada. ¿Por qué? Porque tenían mucha calidad las personas. Cuando las personas no tienen calidad necesitan que las den órdenes porque no se saben desenvolver. Pero claro, una sociedad que tiene mucha calidad, pues un grupo de 15 personas se puede manejar a sí mismo en todos los avatares, que es una guerra de guerrillas que no es tan fácil porque tienes que atravesar peligros, tienes que alimentarte y tal. Es un poco lo mismo que sucedió aquí en la guerra contra Napoleón. ¿Qué significaba la guerrilla? La calidad media del individuo. La cantidad de guerrillas medía la calidad de los individuos, que ellos por sí mismos, sin recibir órdenes de nadie, eran capaces de resistir a un enemigo que era real, que era muy poderoso, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, allí se destruye un mundo rural, que tenía un mundo rural de artesanos, de gente que vivía de sus ganados, de su agricultura, con un alto grado de autonomía. ¿Que estaban dominados por los nobles? Mentira, mentira y mentira. ¿Que estaban dominados por el clero? 6 veces mentira. Es que eso son mentiras horribles. Igual que se ha dicho aquí. O sea, se ha dicho aquí, por ejemplo, cuando se estudia aquí la guerrilla contra Napoleón, ahora ya no se dice, se hace el estudio de las guerrillas. Nadie ha logrado demostrar, más bien al contrario, que hubiera más curas y más frailes en las guerrillas contra Napoleón que en las contraguerrillas que Napoleón organizó para combatir a las guerrillas. También había grupos armados a favor de Napoleón y de José I, y muchos de ellos estaban dirigidos por curas. Y que, por ejemplo, la Inquisición apoyó a Napoleón desde el primer momento. Cuando Napoleón entra en lo que se llama España, la Inquisición hace una declaración de apoyo, porque ellos esperaban que Napoleón les salvara de una revolución popular que estaba madurando. Entonces dijeron, bueno, Napoleón nos salva los privilegios del clero, etc. Desgraciadamente se ha escrito la historia mal. Ahora ya la historia se escribe mejor y ya se escriben libros en donde se trata con respeto a la gente de la Vendée. Lo que allí hizo el gobierno de París, el gobierno centralista, jacobino, fue un genocidio. Se han ido sacando fosas y más fosas y, bueno, quizá ahora ya vayan por los 200.000 cadáveres identificados. Prácticamente el territorio quedó despoblado. Muchas aldeas, se mató a toda la población. Eso es una revolución, eso es lo que se apoya, eso es lo que apoya la izquierda, esa carnicería, esa matanza. Me gustaría que la gente que
que se considera de izquierda o progresista o republicana que ve este vídeo, piense sobre ello. Aquí se hizo lo mismo. Cuando el gobierno liberal de 1820-23 se impuso en Madrid, las resistencias rurales fueron exterminadas a sangre y fuego. Yo he estudiado eso muy en detalle. Por ejemplo, a mí me horrorizó lo que hicieron en Málaga en el año 22, lo que hicieron en Cataluña, lo que se hizo en Navarra, lo que se hizo en Asturias. Se hicieron verdaderas matanzas, se destruían los pueblos enteros, la gente que se resistía era destruida, y así es como se impuso la sociedad urbana, la sociedad centralizada, se impuso el idioma castellano, se destruyó el concejo abierto, se destruyó el comunal. No fue un proceso evolutivo, sino fue una destrucción a sangre y fuego. Por lo tanto, cuando estas cosas se estudian, lo que pasó aquí en estos territorios, o en La Mancha mismo, en los Montes de Toledo. Los Montes de Toledo se trituraron, se destrozaron, se hicieron cosas tremendas. Yo he leído historias tremendas, fusilamiento de mujeres embarazadas un día antes de dar a luz, simplemente porque habían ayudado con un poquito de alimentos a sus maridos, les habían mandado alimentos que estaban en la sierra, entonces las fusilaban en los ejércitos liberales. Ni siquiera atendían las llamadas de los sacerdotes de los pueblos diciendo que primero les dejaran parir y luego las fusilaban. Las fusilaban, algunas de ellas, hay un caso dramático, con 24 horas antes de lo que se esperaba el parto, ¿no? Entonces, bueno, se han hecho la imposición de la modernidad, de esta que está tan orgullosa, cierta izquierda y cierto republicanismo, ha sido algo horripilante, horripilante. Y bueno, lo que pasa es que estos datos están ahí y no llegan a la gente. A la gente se le vende la papilla facilita de que había un régimen muy malo, del que nos libera la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un genocidio, no solamente en París, ¿no?, sino más fuera. Se destruyó el mundo rural. Es mentira que repartieran las tierras al campesinado. Bueno, eso ya se aclaró hace 80 años. Ya hay un historiador francés o varios que dijeron, no, es que eso es mentira, no se repartió tierra al campesinado ni nada de nada. Es que todo eso es mentira. Aquí tampoco, aquí mucho menos, ¿no? Bueno, se creó una colección de mitos y mentiras que hacen muy difícil luego entender lo que pasó, ¿no? Se requieren muchos años de reflexión y de estudio para... Afortunadamente ahora ya hay algunos historiadores más honrados que dejan la política a un lado y entonces procuran estar atentos a la verdad de la historia y no a la política o politiquería. Félix, ¿se podría recuperar el comunal alguna vez? ¿Se puede expropiar al Estado de sus expropiaciones? Bueno, yo a veces medio en broma, medio en serio digo, lo que tiene el Estado es que devolver las tierras que expropió en el siglo XIX sobre todo, pero no solo las tierras, sino los intereses y beneficios que esas tierras han producido como propiedad privada. Es decir, porque si hay un robo, y el expolio fue un robo, la desamortización fue un robo, pues entonces hay que devolver, ¿no? Esas tierras han producido unos beneficios y unas ganancias, había que devolver todo eso. Eso significa que no habría dinero ni bienes en este país para devolver a la gente lo que se ha robado. Para las personas que no estén muy metidas en historia diré que el término desamortización viene del siguiente lugar. Desamortización significa venta de las tierras que eran propiedad de los pueblos, propiedad de la gente, de los comunales. Estas tierras estaban amortizadas antes, se llamaban amortizadas, significa muertas, muertas para el mercado, muertas para la circulación mercantil, amortizadas significa eso, muertas, porque no se podían vender, entonces como no circulaban, no se podían cambiar por dinero o por otros bienes, no se podían tampoco, pues hacer trueque con ellas, entonces eran tierras muertas. Entonces desamortizarlas es revivirlas para el mercado, es decir, meterlas en el circuito mercantil, convertirlas en mercancías, darlas un precio. Esto es lo que se hizo en la Revolución Liberal, ¿no? La Revolución Liberal crea un mercado de tierras que antes no es que no existía, porque sí había algunas tierras que se vendían y compraban, pero eran pocas. El mercado de tierras, si nos situamos, por ejemplo, en 1812, era débil, había muy poca tierra que se pudiera comprar y vender, porque la tierra se consideraba un bien de uso, algo que la gente tenía derecho por nacer en un pueblo. Y es lo lógico, si uno piensa, ¿no? Si naces en un pueblo, pues la mayoría del término municipal debe de estar al servicio de quienes nacen y viven en ese pueblo, y no tiene que ser un bien de mercado que puede llegar alguien de 400 kilómetros de allí y comprarte tus tierras, y entonces, ¿cómo vives tú?
Esto sucedía. Aquí la mayoría de las tierras que se desamortizan, es decir, que se convierten en mercancía, a partir de las leyes liberales desamortizadoras, la compra gente de Madrid. Eso está muy claro. Directamente por testaferros interpuestos. O sea, el sistema era gente que tenían dinero en Madrid, entonces en cada provincia ellos se dotaban de un testaferro, es decir, de un personaje ficticio, que luego iba a las subastas de tierra y se quedaba con las tierras aparentemente para él, pero bueno, luego todo aquello estaba con unas garantías para que esta persona revirtiera a los propietarios de Madrid. Esto hizo que en muchos territorios, pues en muchos pueblos, se perdiera partes decisivas del término municipal. En otros no, porque lo compraron los propios vecinos, pero los vecinos tuvieron que comprar sus propias tierras. Las tierras que llevaban desde siglos o milenios trabajando les fueron expropiadas, y entonces para quedarse con sus tierras tuvieron que comprar. Esto era muy normal. Mucha parte de la pequeña propiedad que luego hemos visto es tierras compradas, sus propias tierras compradas. Se podría, sí, lo que pasa es que ahora, claro, ya hay otros medios de producción que no solamente son la tierra, tenemos la industria, tenemos los servicios y tenemos el comercio. Lo que hay que hacer, lógicamente, es una sociedad colectivista que colectivice todo lo que es ahora medios de producción que exijan trabajo asalariado. ¿Cómo se hacía antes? Antes es verdad que había propiedad privada en los pueblos, antes de la desamortización, era lógico, la gente era propietaria de su casa, de los huertos, de alguna pequeña porción de tierra de labor y también del ganado que se usaba de tiro. Pero las cosas estaban estudiadas de tal manera para que esto no se pudiera concentrar. En algunos sitios sí se había concentrado la propiedad porque se habían hecho procesos de desamortización previos, siglo XVI, siglo XVII. La historia no es fácil, no es simple. La historia no puede reducirse a una consigna, ¿no? O sea, las desamortizaciones liberales ya habían sido precedidas por otras que había realizado la monarquía absoluta, sobre todo Felipe II, el rey Felipe II. Entonces, todo esto hizo que en el siglo XVIII ya había, bueno, propiedad privada, pero en los pueblos incluso se creía que había un tipo de propiedad no colectiva, que era la propiedad familiar, que era legítima. En realidad no se cayó en una fetichización, y esto me gustaría decirlo, de la propiedad colectiva, cuidado. Lo que se quería no es tener colectivismo, sino tener unas formas de vida razonables. Entonces había dos maneras de vivir, que una era la familia, que tenía tierras, todas las familias tenían tierras, tenían casa. Luego la propiedad colectiva. Por lo tanto, había dos relaciones fundamentales, la relación familiar y la relación vecinal. Con los familiares, la familia extensa. Entonces había la familia extensa, que era una institución muy buena, porque la familia extensa, por ejemplo, permitía que las mujeres no tuvieran que cargar con lo de los niños, ni los padres, ni nadie, puesto que era en el seno de la familia extensa cuando se cuidaba a los niños. Es decir, la familia extensa eran docenas de personas que entonces se turnaban para hacer, que no vivían siempre en una misma aldea. Las familias extensas solían estar desperdigados por la comarca. Familia extensa era una institución comarcal, no aldeana. Algunos vivían en esta aldea, pero luego otros en otra, luego en otra. Entonces, en la época era muy apreciado incluso los primos segundos, primos terceros, los abuelos tíos. Toda esta gente se encontraban pues muy a menudo y se ayudaban. Había mucha ayuda, de tal manera que cuando alguien llegaba a una aldea de al lado, pues tenías siempre allí, había primos con los cuales te acogían en la casa, te quedabas allí sin pagar nada. Luego cuando iban a tu casa había un intercambio. Esto hacía que entonces moverse en la comarca era muy fácil, porque bueno, te movías a un pueblo a 20 kilómetros, pero allí ya tenías tus tíos o tíos segundos o primos que te acogían. Y eso era una forma de vivir muy agradable y muy lógica. Por lo tanto, existía la familia extensa y luego existía también el comunal, que se regulaba desde el concejo abierto con unas normas muy estrictas. El comunal estaba muy regulado por la comunidad de las vecinas y vecinos. Había que saber muy bien cuándo se metía el ganado y cuándo no, para que los prados no quedaran devastados por un pastoreo permanente. Todos los prados tenían una época de pastoreo y otra época que no, y eso se llevaba a rajatabla. Había muchos prados que se hacían de tal fecha a tal fecha y luego allí no podía haber ganado, para que el prado se regenerara, porque si no el pisoteo del ganado lo acaba destrozando.
Igual con la corta de árboles, con la saca de leña, de madera, todo eso se hacía con mucho método. Es decir, en esta zona del monte se recorta tal año, podían los bosques dividirse en 8 partes. Yo he conocido un caso, en 10 partes, en los cuales luego solo se permitía la saca de leña y madera de una de esas partes cada año, y el resto se respetaban rigurosamente. Había normas de conservación de la naturaleza porque se vivía de eso. Bueno, era una sociedad muy regulada, pero lo decidían los vecinos. Entonces ahora lo que tendríamos que buscar era una forma de vida en la cual la gente pueda decidir sobre las condiciones económicas. El capitalismo eso lo hace imposible. El capitalismo es un sistema en el cual un individuo, el empresario, decide qué se produce, cómo se produce, para qué se produce, etc. Y luego los asalariados son personas que están allí sin cumplir ninguna función activa, ninguna función propia de un ser humano. Son solo medios de producción no muy diferentes de lo que podía ser antes el ganado de labor. Todo eso crea unos problemas muy graves de los que no podemos hablar ahora. Por ejemplo, la pérdida de calidad del individuo está vinculada al trabajo asalariado. Es muy distinto trabajar en un proceso productivo en el cual uno interviene que trabajar en otro en el que no interviene, solo recibes órdenes. Recibir órdenes significa no participar, solo se participa como sujeto obediente. Entonces esto crea unos problemas muy graves en la calidad del sujeto. O sea, las sociedades del trabajo asalariado son sin calidad del sujeto, porque el sujeto no simplemente va allí a la empresa y te dicen haz esto, haz lo otro, pero bueno, sí, ¿por qué esto? ¿Y por qué de esta manera? ¿No? O sea, incluso eso es privilegio del empresario. Ahora bien, queda muy claro que una sociedad sin trabajo asalariado y sin capitalismo no puede ser de consumo máximo. Los proyectos izquierdistas de que es que cuando quitemos el capitalismo vamos a ser riquísimos y vamos a trabajar 1 hora y vamos a consumir muchísimo, eso es imposible. Eso es imposible porque eso es mentira. Eso es mentira. Una sociedad colectivista futura tiene que ser una sociedad efectivamente de trabajo reducido, porque el trabajo, más allá de un número de horas, embota la mente y destruye al sujeto. Pero tiene que ser una sociedad de consumo mínimo, no se puede. La tecnología moderna, en contra de lo que la gente cree, no es especialmente productiva, no lo es. O sea, esa cuestión es curioso como, bueno, cómo la gente se cree las mentiras institucionales. Voy a plantear una cuestión. Vamos a ver, si ahora que estamos tan en crisis en Europa, que son sociedades hipertecnológicas, ¿dónde está el efecto hiperproductivo de la tecnología? Aquí, ahora, a día de hoy, en lo que llaman España hay 1,8 millones de personas atendidas por Cáritas. 1,8 millones. Y por lo menos 2 o 3 millones más de personas cuyos ingresos les vienen justo para sobrevivir. En las condiciones casi de supervivencia biológica. Pero no solamente aquí. Hay muchos países europeos donde estamos así las cosas. Entonces, ¿dónde están las maravillas de la tecnología en el proceso productivo? No se ven, porque son mentiras. La tecnología nunca ha sido ninguna maravilla como producción. Solo ha sido una ilusión y ahora, bueno, se está viendo, ¿no? Se está viendo. Bueno, la pregunta es, ¿podríamos en una sociedad futura recuperar el comunal? Sí, pero tendría que ser un comunal adaptado a las condiciones actuales, tendría que incluir las fábricas, medios de producción, por tanto, comercio, ¿no? Por ejemplo, acabar con los grandes monopolios estos de comercialización, las grandes superficies, que eso es un horror en todos los terrenos, ¿no? Y tendríamos también que replantear el sector servicios, que en general es parasitario. Claro, todo esto es un cambio económico tremendo, por eso los que creen con alguna formulita fácil de que no me hagan recortes, esta ridícula de no los recortes, o algún cambio. Mira, la estructura económica es muy compleja. Una sociedad como la nuestra actual o como cualquier otra europea es muy compleja, y creer que con un parchecito se va a resolver algo, pues no se va a resolver así. Tendrá que haber cambios fundamentales. Entonces, la gente tiene que dejar ya de ser niños, dejar de ser infantiles y aceptar la gravedad de la situación y la importancia de los cambios a hacer. Y si no quieren hacer pues todo eso, pues que se aguanten con lo que hay. O sea, tenemos que ser responsables y serios, ya está bien de frivolidades. Que no queremos meternos en grandes cambios y procesos de transformación social de incierto futuro, que es verdad, porque todo proceso de cambio es incierto. Nunca, no hay ninguna garantía de que las cosas vayan a salir bien, pero bueno, pues esto es lo que hay.
la sociedad actual se nos trata como ganado, se nos maneja en todo, no se nos garantiza ninguna libertad y lo único que se espera de nosotros es que trabajemos 8, 10, 12 horas por un sueldo que cada vez va a ser más pequeño, porque los hechos están claros. La sociedad actual va a jornadas de trabajo crecientes, ya lleva mucho tiempo creciendo las jornadas de trabajo, han crecido en los periodos de prosperidad. Aquí más o menos según los estudios empezaron a crecer la jornada de trabajo real a mediados de los años 90, es decir, hace ya quizá 15 años. Y ahora, claro, seguirán creciendo más y al mismo tiempo, pues ingresos cada vez menores. O sea, realmente. Luego hay una tercera salida de que vamos a procurar librar ciertas luchas parciales, muy pequeñitas, para no meternos en líos gordos, pero yo pienso que eso no vale para nada. Eso es poner parcheos, que bien, quien quiera hacerlo, pues esa es una salida, ¿no? Hasta ahora quiero hacer ver, por ejemplo, todas las huelgas generales que se han hecho tan pomposas estas, no han servido para nada absolutamente, no han servido para nada. No han introducido ningún cambio ni en la conciencia de la gente, que es el más importante, ni en la legislación, ni en la situación realmente laboral. Bueno, quien quiera hacer parodias de huelgas generales, pues puede seguir, pero que cada vez menos. Además, como más y más gente comprende que es una parodia inútil, cada vez la participación en las huelgas generales ha ido disminuyendo. Si se observa en los últimos 3 años, cada vez ha habido menos presencia en las huelgas generales. Pero claro, detrás de todo esto hay un problema. Quienes no quieren comprender la gravedad de la situación y quieren salidas fáciles. Hay un refrán que dice: los caminos fáciles no llevan lejos. Pues ahí está atrapado muchísima gente. Es verdad que el cambio ha sido tan rápido en la sociedad española, el cambio objetivo, el cambio en las condiciones de vida, el colapso económico ha llegado casi de golpe, ¿no? Que no se ha producido una adecuación de las conciencias. Es decir, el cambio objetivo de las condiciones reales ha sido rápido, de las conciencias no. Pero, bueno, tenemos 2 o 3 añitos para irnos reconciliando con la realidad. Esperemos que eso se haga con realismo. Yo sé partir de una interpretación realista de la situación, sin autoengaños, sin mentiras y sin poner paños calientes, aceptando las cosas como son, para ver cuál es el proceso de transformación en marcha, en unas condiciones, claro, que los poderes constituidos tienen una fuerza que no tenían, no ya hace 100 años, ni siquiera hace 20. Hoy tenemos unos poderes que son mucho más poderosos, tanto económicos como políticos, como mediáticos, muchísimo más poderosos que hace 20 años, porque se han construido. La izquierda en el poder ha construido unas fuerzas terribles. Y a ver ahora cómo sobrevivimos ante estas fuerzas tan poderosas. Ya para terminar, Félix, hay una frase tuya que me gusta mucho y es que en la que dices, con toda la razón bajo mi criterio, que España solo se salvará de la desertificación cuando se haga un plan de reforestación con especies autóctonas. España se salvará a nivel político gracias al concejo y a la estructuración de sistemas asamblearios como punto de partida para la recuperación del comunal o la construcción de una red de aldeas donde el municipio tenga la fuerza del gobierno y no sé, ¿qué te parece? Nuestra sociedad está muy enferma, muy enferma, y los individuos igual. Aquí esto pues ha sido terrible, todo lo que se ha hecho, toda la manipulación, toda la destrucción del sujeto, y ahora, claro, no encontramos fuerzas para la regeneración. O sea, es una sociedad exhausta. Y eso se ve, ¿no? Hace poco leí un artículo que decía: lo peor no es la crisis, sino la débil respuesta popular a lo que está pasando. Me gustó el artículo. Era un artículo de una persona no particularmente radical, ¿no? Decía: la resignación, la pasividad, la sensación de impotencia que hay en la gente. Por lo tanto, ¿puede haber solución? Claro. La historia tiene que continuar, pero la continuación histórica puede darse en momentos bastante críticos, ¿no? Toda Europa está en un mal momento. Hace poco un organismo hizo un estudio sobre Alemania y demostró que la economía alemana es todo menos boyante.
está también tocada por problemas bastante gordos. Por ejemplo, ellos también tienen unas cajas de ahorros que están muy descapitalizadas en Alemania, y el gobierno alemán está haciendo inyecciones de capital, casi como aquí está haciendo con Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo o las otras que han ido quebrando, ¿no? Además, Alemania, claro, sin su estela de países satélite, como es España, no tiene mucho futuro económico, porque Alemania es muy débil. Frente a grandes gigantes como puede ser China o Brasil, tal, poblacionalmente es muy débil, o incluso Estados Unidos, que ya tiene 300 millones de habitantes, Alemania solo tiene 80 y tantos, ¿no? ¿Cómo podremos salir? Bien, lo primero que tenemos que hacer es pensar. Yo confío mucho en la inteligencia, en el poder de la inteligencia. Tenemos que seguir pensando, reflexionando sobre cómo salir. Lo que está claro es que no hay soluciones a corto plazo. La gente que dice, pues vamos a votar a este, es tan fácil, ¿verdad? Hay una situación muy difícil, entonces votamos. Qué fácil es, ¿eh? Metemos un papelito en una urna y ya está todo resuelto. Ya no podemos ir a tomarnos una cervecita, liarnos un porrito, todas esas cosas, que nos destruyen como seres humanos, y ya delegamos en los políticos. Claro, la idea de que hay unos políticos buenos, unos partidos buenos que van a venir y nos van a sacar las castañas del fuego. O va a venir Alemania y entonces nos va a salvar económicamente. Daros cuenta que nadie hace nada por nadie. Si Alemania nos salva es por sus intereses, y si los políticos nos piden el voto es por los intereses como políticos. Entonces, en un caso y en otro vamos a ir siempre ahí de tontos de lava que nos creemos las cosas que nos cuentan. La solución tiene que venir de la gente normal, de la calle, pero claro, esta gente está en una mala situación, tiene que autoconstruirse como personas, eso para empezar, tiene que autoconstruirse, no está construida, ha sido destruida. Los procesos asamblearios son necesarios, han fracasado rotundamente con el 15M, por desgracia, pero bueno, también de ahí se han extraído lecciones, y ahí está la cosa, a ver qué conseguimos extraer como lecciones y enseñanza al 15M. Yo desde luego he aprendido mucho con el 15M, he estado bastante implicado, y todavía lo que queda del 15M, que es muy respetable, pues todavía tengo algún acto con el 15M. En concreto ahora tengo 2 en los próximos 2 meses, 2 actos fuera de Madrid. Pero los procesos asamblearios son sí, pero tiene que haber muchos más cambios. Es una asamblea, es una nueva organización de la economía que necesitamos pensarla. Cómo se puede gobernar una sociedad por medio de asambleas es un problema súper arduo, súper difícil, no es fácil de resolver, no es tan fácil. Se necesitan cambios políticos y cambios en la persona. Estoy muy convencido de que los cambios personales son decisivos. O sea, no puede decirse que una revolución exterior, política, económica, sí sea la solución. Tiene que haber una revolución interior, tiene que haber una revolución en el sujeto. Tenemos que cambiar como personas para hacernos cargo de los grandes problemas, ¿no? La autoconstrucción del sujeto es decisiva. Y eso está muy relacionado con la asamblea. Una asamblea no es posible sin sujetos de calidad. Eso es clarísimo. Los intentos de hacer asambleas con sujetos construidos desde fuera, construidos por el sistema educativo, tal, no han funcionado. Porque el sujeto actual está fabricado, y digo la palabra fabricado, para obedecer, para no pensar, para contentarse con respuestas muy simples a problemas difíciles, para delegar, para ser irresponsable, para ser hedonista, y así pues no se puede hacer nada, ¿no? Esperemos que la conciencia de más y más personas se abra a esta doble opción, colectiva, política, etcétera, por un lado, y por otro también personal, y entremos en un proyecto de transformación que partimos desde situaciones tan graves que será necesario dedicar a la regeneración de la vida colectiva y de la vida personal lo que queda del siglo XXI, o al menos yo trabajo con la perspectiva de un cambio a muy larga distancia, porque a muy corta distancia no funciona, ¿no? Yo recuerdo cuando el 15M, en los 2 primeros meses, había gente que estaba infantilmente, colapsada, ¿no? Recuerdo cuando se hizo mi charla del 6 de junio de 2011 aquí en la Acampada de Madrid, que había mucha gente que creía que aquello ya era el todo, que ya habíamos logrado algo. No sé, me daba un poco de pena escuchar aquellas opiniones, porque significa que no entienden la historia es muy compleja.
Yo era muy consciente de que aquello era muy poquito, que no tenía base, que no tenía un programa, no tenía un proyecto, no tenía personas preparadas, y que vale, si allí estábamos miles de personas, pero la gente sale a la calle, está un ratito en la calle y luego se vuelve a su casa, y fue lo que pasó. Claro, 2 meses después la acampada de sol ya no se podía mantener, 2 meses no, que va, la acampada ya se levantó a finales de junio, ni 15 días después del acto mío se tuvo que levantar porque no se podía mantener. Luego durante unos meses el 15 me parece que hacía cosas, luego ya se empezó a olvidar, a perder y ahora ya es nada, algo que queda en algunas localidades que yo apoyo mucho, donde hay todavía 15M actuante. Hace poco hablé con unos chicos de un pueblo del País Valenciano y me decían que en su pueblo el 15M era muy fuerte, me alegro mucho y espero que continúe. Pero con todo esto ya son lo menos, ¿no? Entonces deberíamos de ser más realistas, más sensatos, no tirar las campanas al vuelo ante cualquier cosa, no buscar soluciones inmediatas. No, tenemos que comprender que la catástrofe en que vivimos la tienen que resolver por una suma de generaciones, tiene que haber una especie de acuerdo generacional. Y que entonces la lucha va a ser eterna, salir de aquí exigirá el esfuerzo de 3, 4 o 5 generaciones. Esa es mi idea, me parece que es bastante realista. Yo resido en el extranjero, como sabes, y para darte mi opinión, que es muy personal, muy humilde, creo que el 15M está un poco edulcorado, puede que suene contradictorio, ¿no? Igual hasta que suene majadero. Está un poco edulcorado en el excesivo respeto por la pluralidad y la falta de radicalidad. Creo que hay una radicalidad positiva que el 15M la echa de menos, o yo la echo de menos en el 15M, a pesar de que me consta que hay gente que lucha mucho, que ha dado mucho y que tiene unos proyectos sana y positivamente radicales. ¿Qué te parece a ti? El 15M ya es historia sobre todo. O sea, lo que queda es muy poquito, queda algo. Ya hace bastante, por ejemplo, ya a este verano ya se destruyó mucho. El 15M es una lección, donde quede algo hay que mantenerlo. Pero la sociedad no estaba preparada para el 15M, ni había gente preparada. Mira, yo digo, fíjate, que si hubiera habido unas docenas de personas preparadas, el 15M se habría mantenido, pero no las había, no las había. Las asambleas se convirtieron en un galimatías, no había ningún proyecto, no había ninguna reflexión, no había nada. Eso demuestra lo enferma que está nuestra sociedad. O sea, donde no hay proyectos de futuro, donde no hay reflexión, donde no hay gente preparada, pero preparada ni siquiera en el sentido más pequeño, ¿no? Cuando dicen aquello, dice, somos la generación más preparada de la historia. No será para cosas como el 15M, no sé para qué será, debe ser para conducir coches o trabajar 14 horas en una oficina o cosas así, ¿no? Pero para las cosas estas no, realmente no. Entonces, pues, también hay otra opción, yo ahora de vez en cuando la digo, puede ser que la humanidad ha llegado a un momento en que ya no sea reversible, es decir, y que nociones como libertad, autonomía, ayuda mutua, pertenezcan al pasado. Puede ser que el fenómeno de crecimiento del Estado y del capitalismo que se han dado en los últimos 150 años ya no pueda ser revertido, porque el poder es tan fuerte y el pueblo está tan corrompido y el individuo tan destruido que hayamos llegado a una situación que ya no tiene salida en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces esa sería una opción dramática, yo la pienso mucho y entonces habría que buscar una respuesta a eso. ¿De qué tipo? Pues del tipo de, bueno, colectivos, fuerzas que buscaran una supervivencia de lo humano, de la civilización, de los factores de la civilización, ¿no? En las que, incluso admitiendo que ya no se puede cambiar la situación, sí se buscara como una especie de supervivencia de los factores del humano, del pensamiento, de la pasión por la libertad, del esfuerzo creador, ¿no? Esta es una opción que habrá, en los próximos años se verá si realmente podemos cambiar la sociedad o simplemente no podemos cambiarla y tenemos solo que buscar la supervivencia de lo que han definido lo humano en lo individual y en lo colectivo. Félix, muchas gracias por todo. Gracias a ti. Haremos más entrevistas, ¿no? Esperemos que sí, cuando tú quieras. Yo también lo espero. Gracias, Félix. Hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno.